Bienvenidos a una nueva píldora sobre el desarrollo de guías de práctica clínica. En esta píldora vamos a encargarnos de hablar del grupo que se va a encargar de desarrollar la guía de práctica clínica. Bien, el rol que tiene cada uno de los miembros del grupo o el panel en general es básicamente revisar la evidencia, trasladar toda la evidencia que se ha generado en las fases anteriores y transformarla en una recomendación. Escribir la guía y, por supuesto, asegurarse de que las recomendaciones no están sesgadas, es decir, que no existen ningún tipo de factores, otros que la propia evidencia, que guíen las recomendaciones. En cuanto a las tareas que hay por cada uno de los roles dentro del grupo, hemos dividido los grupos en el líder, profesionales de la salud, metodólogos, documentalistas, pacientes y expertos. En el caso del líder, vemos que está presente presente en todas y cada una de las tareas. En algunas está más presente y en otras menos. Básicamente está muy presente en el desarrollo de las preguntas clínicas y luego en la parte del desarrollo de recomendaciones, la escritura y la coordinación y el liderazgo. En la parte de las búsquedas de la estrategia, las estrategias de búsqueda, todas las fases de cribado y la evaluación de la evidencia, quien más suele estar presente son los metodólogos. En cuanto a los profesionales de la salud, están muy presentes en el desarrollo de las preguntas y luego en las recomendaciones, es decir, en las fases más críticas relacionadas con la salud. Los metodólogos están presentes en todas las fases, lo único que tienen una parte muy potente desde el desarrollo de las preguntas hasta la evidencia. Luego ya la parte de recomendaciones ya toma mucha más presencia los clínicos y los líderes. El documentalista está presente en la parte justo de documentación, que es la búsqueda, en el desarrollo de estrategias y manejo de la documentación, los pacientes al inicio en el desarrollo de las preguntas y luego en la parte de la escritura para que puedan dar su input. Y luego los expertos, obviamente, en la parte de desarrollo de las preguntas y más en la recomendación y la escritura. En cuanto al número de personas que deben formar el grupo, bueno, se recomienda que haya entre 10 y 20 personas. Más de 20 suele ser demasiado, un número muy alto para poder trabajar a gusto, y menos de 10 puede no considerarse adecuado porque no hay representantes a lo mejor de todos los roles. En cuanto al líder, bueno, suele ser la persona que se encarga de coordinar y de que el grupo esté equilibrado, que todo el mundo contribuya. Tiene que facilitar la discusión y el consenso. En general no tiene que ser una persona especialista en el topic, no necesita ser un experto, tiene que tener conocimiento, pero no tiene por qué ser un experto, con lo cual no tiene por qué ser un clínico. En cuanto al background del chair, conviene a veces que no sea demasiado, que no esté relacionado con la condición que se va a estudiar, porque sobre todo puede sesgar las deliberaciones por opiniones preconcebidas. En cuanto al proceso de decisión, la guía debe describir por adelantado qué proceso se va a utilizar para alcanzar el consenso. Tiene que estar establecido previamente para luego evitar el sesgo, porque si no, si lo hiciéramos sobre la marcha, podríamos caer en la tentación de ser demasiado simplistas. Los procesos para llegar a la decisión final pueden ser o formales o informales. Formal mediante técnicas nominales de grupo, metodología Delphi o una votación tradicional, o procesos informales que puedan llevar al consenso sin llevar un método estructurado, simplemente mediante la discusión. En cualquier caso, la guía debe definir claramente cómo se ha llegado al consenso y que ha habido quórum y que todo el mundo está de acuerdo. En cuanto al otro punto relevante del grupo es el conflicto, la declaración de conflicto de interés. El conflicto de interés es un conjunto de circunstancias que se crean alrededor de un profesional y que pueden hacer que su juicio no sea todo lo independiente que debiera. Vamos a definir o vamos a distinguir entre el conflicto de interés financiero y no financiero. Financiero, obviamente, si la persona tiene acciones o está pagado o es empleado de una farmacéutica o de una empresa que esté directamente afectada por el resultado de la recomendación, o no financiero, es decir, que sea pues el líder de un comité de expertos o incluso que tenga determinadas convicciones políticas, religiosas. Y por último podemos distinguir entre los conflictos de interés personales o caseros, por decirlo de alguna manera. Personal si me afecta a mí directamente, o caseros si tengo un familiar cercano que pueda tener el conflicto de interés financiero.
En general, lo que hacemos para manejar los conflictos de interés no es excluir a la gente, sino intentar que las personas que tengan un conflicto de interés no estén presentes en decisiones en las que ese conflicto de interés pueda afectar, pero sí que pueden estar presentes en el resto de- de fases de la guía de práctica clínica donde ese conflicto de interés no tenga nada que ver. Bien, bueno, pues hasta aquí esta píldora, que es también una píldora corta, pero merecía la pena que la separáramos de los demás. Y nada, hasta la siguiente píldora.